Acaba de cruzar la línea de meta el señor Oscar Piastri con el mejor tiempo. Mañana va a estar largando primero un McLaren de vuelta en la Fórmula 1. Para esto, para hablar de lo que estuvo haciendo Colapinto esta semana, que hablaron muchas veces en la transmisión durante el fin de semana, de que estuvo trabajando consistentemente en los simuladores europeos de Alpine. Y para todo lo que circunda al mundo automovilístico, está conectado del otro lado alguien que hace rato queremos conectar, que es un entrenador de pilotos, un coach. Es el tipo que les dice cuando son niños, les enseña a dar los primeros pasos. El señor Lucas Benamo. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido de Marindo Redes. Hola chicos, bueno, muy buenas tardes, un gusto poder charlar con ustedes y bueno, recién acaba de terminar la Fórmula 1, la clasificación, está fresquita todavía. Está fresquísimo el asunto. No sé por dónde querés arrancar, si por eso o hablando un poco del el laburo que me gustaría charlar con vos de un piloto en un simulador, cómo trabajan, ¿por dónde querés arrancar? Bueno, viene un poquito de la mano, como dijiste anteriormente, Franco estuvo trabajando en Enston, en Alpine, en el simulador. Hoy en día la simulación en las fábricas afecta directamente a la actividad en pista de los equipos. Claro. Hoy pueden hacer una simulación súper real de lo que está pasando. De hecho, Alpine había arrancado un poquito complicado el fin de semana y ahora mejoró. Seguramente todo el trabajo que hacen en la fábrica han podido corregir un poco el rumbo de este fin de semana. Y bueno, hoy es fundamental tanto para un piloto, para conocer los circuitos, para tener información del mismo, como para los equipos, hasta pueden simular el viento en igualdad de condiciones como estaba este fin de semana, como se viene desarrollando el fin de semana, como vimos en la clasificación, que fue bastante importante el viento a la hora de clasificar. Hay autos que por supuesto les cae un poquito mejor, otros peor, claro. Pero bueno, ahí hablamos un poquito de lo que es el simulador, fundamental para cualquier piloto y también para las estructuras de Fórmula 1. Cuando en el otoño arrancan las lluvias, se empieza a juntar agua y tenemos que empezar a pensar no en ahora, sino en el verano próximo y en los próximos días de calor, porque sí, hay que descacharrar, hay que lavar, hay que dar vuelta a contenedores, así que nos dejaron este pequeño consejo para vos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hoy se puede decir que son pilotos de simulador que se suben a un auto de verdad, o son dos cosas distintas, pilotos de simulador por un lado y pilotos de vida real por el otro. No, son dos cosas distintas. De hecho, hay muchos equipos de Fórmula 1 que tienen sus pilotos de simulador que no se suben, y hay otros que, en el caso de Alpine, como está Franco, que trabaja muy fuerte en el simulador y también cuando se sube lo hace de maravillas. Depende de los equipos y la forma de trabajo, pero bueno, claro. Obviamente hay pilotos que combinan las dos cosas, andan muy bien en la vida real y muy bien en el simulador. Se hablaba mucho cuando no quiero decir años atrás porque suena no a que hablo de 3, 4 décadas atrás, pero cuando arrancó Verstappen se hablaba mucho del simulador y casi de la obsesión que tenía él. ¿Eso es una de las claves hoy para los pilotos? Y sí, hoy sí, porque hay pilotos muy muy jóvenes en la Fórmula 1, como Antonelli, como Isaac Adjar, que es su primer año también, y obviamente todo el trabajo previo en los simuladores. En el caso de Adjar, que hoy está en Racing Bull, él trabajó en la Academia de Campos, que es la misma academia que mi empresa trabaja en Europa, y los simuladores que tienen son muy muy reales. Los pilotos ya van trabajando en las categorías preliminares, tanto en F4, F3 y F2, con un desarrollo muy grande en los simuladores, y luego obviamente tienen que hacerlo en la pista, ¿no? Que ahí es donde realmente se ve un poco la verdad, pero bueno, hoy en día el trabajo que vienen haciendo los jóvenes talentos de la Fórmula 1, si no fuera por el simulador, su proceso evolutivo sería mucho más lento. Claro, y después cuando bajas al mundo real, ¿cuánto hay de diferencia de lo que viste al simulador a lo que te encontrás en la pista? ¿Hay un salto importante? ¿Hay una cuestión de suavizarlo? ¿Hay detalles quizás que me digas, mirá, se puede en terreno seco, cuando vamos a la simulación de lluvia se complica? Sí, bueno, diste con la tecla, por ahí simular la lluvia en los simuladores no se ha podido hacer de manera perfecta. Sí, obviamente en seco la forma de manejo, las frenadas, un poco hoy en el simulador, para resumirlo, es como un electrocardiograma de cómo uno maneja, cómo frena, cómo dobla, cómo acelera, y eso generalmente en la vida real hay que hacerlo muy muy parecido al simulador. Lógicamente no es lo mismo doblar una curva a 290 kilómetros
que en el auto con el culo en el piso que en un simulador que si uno se despista no pasa nada. Claro. En cambio en el auto hay otros riesgos, que ahí es donde por ahí el coraje y un poquito de otros condimentos son fundamental a la hora de andar rápido. Bueno, y a eso que decís, del culo en el piso, te tomo la frase porque me encanta, porque aparte van ahí, casi en la literal, pista. es literal. ¿Les permite probar cosas que si no en la vida real serían demasiado arriesgadas? Sí, hacen muchas pruebas y ya con un poco obviamente los setups que ya tienen los equipos de los años anteriores y los equipos de ingeniería hoy en la Fórmula 1 son de la NASA o mejores, ya van muy aproximados. Pero bueno, en el simulador prueban elementos, descartan cosas que ya simulan y no funcionan y se les hace mucho más sencillo el trabajo en carrera. Ellos tienen 2 prácticas de 1 hora el día viernes, una práctica el sábado y una clasificación. Lo que sucede en este Gran Premio, que es muy cambiante la temperatura, durante el día hace muchísimo calor y la clasificación y la carrera son casi en horario nocturno, que casi baja 15 grados la temperatura, y eso en un Fórmula 1 es muchísimo. Claro. Uno de los problemas que están teniendo en este circuito es que se sobrecalienta muy rápido el neumático trasero, los autos empiezan a patinar, de hecho vimos un despiste en la quali de Ocon que fue bastante fuerte. A comparación de otros escenarios, la degradación del neumático es muy importante, por eso el día de mañana seguramente vamos a ver distintas estrategias de los equipos, algunos que intenten hacer una sola parada y otros que van a hacer 2 paradas porque sufren un poco más la degradación de los neumáticos traseros. Claro. Nosotros somos @DemolindoRedes en Instagram y Threads y @DemolindoK en YouTube y en Twitter. Hablaste recién del despiste de Ocon. Y me trae un poco, y a esto también vuelvo al tema del simulador y la vida real. La semana pasada hubo un incidente grande con Jack Doohan y circuló el rumor de que había descubierto algo en el simulador. ¿Puede ser así? ¿Que haya querido probar algo en la vida real del simulador y que salió estrepitosamente mal? ¿O es simplemente un error y que después se inventó todo ese cuento alrededor? Sí, yo creo que sí. Hoy hay mucho, no voy a hablar de la palabra vulgar, pero mucho chusmerío en la Fórmula 1 y con todo lo que se viene hablando en Alpine también, y con Doohan, que obviamente es un piloto joven, que tiene que seguir haciendo experiencia. Obviamente nosotros, todos los argentinos, ya sabemos por qué hacemos fuerza. Obviamente. Pero bueno, este fin de semana lo viene haciendo bastante bien. Obviamente después en la Q3 quedó afuera y Gasly le hizo bastante diferencia a su compañero, que bueno, eso es lo que generalmente miden los equipos, ¿no? De 2 autos supuestamente iguales con un setup muy parecido, evalúan la diferencia de performance con su compañero de equipo y bueno, en la Q2 Gasly fue notablemente más rápido, pero bueno, viene mejorando Alpine, gracias a Dios, para todos nosotros, que ojalá que cuando le toque correr a Franco el auto tenga una performance como la que tuvo este fin de semana. Claro. Decís, cuando le toque y no si le toca, ¿nos agarramos esa esperanza? ¿Vos decís que confiemos? Sí, todos queremos verlo cuanto antes arriba del auto nuevamente y particularmente él, pero bueno, él tiene un contrato de reserva de acá a fin de año, se habla de muchas cosas, de que va a debutar, de que no va a debutar, él está trabajando en el simulador, entrenando físicamente, esperando que le llegue su momento, ojalá sea este año, porque bueno, se lo merece y porque tiene muchas ganas de subirse, como todos. Totalmente. Aprovecho para consultarte un poco cómo es el trabajo, obviamente nos surge la duda por Colapinto, pero en general ¿cómo es el rol de un piloto de reserva, de un piloto de simulador en una escudería de Fórmula 1? Y mira, en el caso de Alpine, hoy hay actualmente 3 pilotos de reserva, está Franco, está Paul Aron, que es un crack, un piloto de Estonia que peleó con Franco el año pasado en la F2 y quedó Kushmaini, había un japonés que ahora se fue a Haas. Sí. Generalmente los pilotos de reserva hacen simulador con los pilotos de Fórmula 1, van a los circuitos, creo que estas 2 carreras le toca a Aaron, en esta y en la de Arabia, que significa que si un piloto titular se levanta mal o tiene alguna situación de salud o etcétera, suben al piloto de reserva. De hecho pasó con Carlos Sainz, lo operaron de apéndice el año pasado y debutó Oliver Berman, sí, que era reserva, que no se esperaba y lo hizo muy bien. Hoy los pilotos de reserva tienen nivel de Fórmula 1 sin ninguna duda y bueno, al que le toque no tengo duda que está preparado para hacerlo, por eso los equipos hacen contratos muy fuertes con sus pilotos de reserva porque son, digamos, el primer suplente. Claro, perfecto. Y después quería consultarte un poco también por lo que está pasando ahora
no me quiero meter estrictamente en el quilombo de la política, pero se habló en realidad de una posible vuelta que me parece una locura, obviamente apasionante por un lado, pero por otro lado con plazos tan cortos, a motores antiguos, motores de V8, V10 con combustible ecológico. ¿Es posible que ahora volanteen y digan, che, mira, en un año y medio, no mentira, que un año y medio, en menos de un año vamos a motores que ya no se usan? Puede ser que suceda. Hoy la realidad que la Fórmula Uno tiene una tecnología que es suprema. Baterías y bueno, obviamente los autos han mejorado tanto a nivel tecnología que se perdió un poquitito la esencia de la Fórmula Uno. Claro. Hoy con los biocombustibles, como han evolucionado en el mundo, la contaminación sería mínima y volverían a tener los sonidos. Un Fórmula Uno suena muy fuerte, ¿no? Realmente, pero los sonidos de antes, de los V10, ese agudo que tenían los autos, era realmente impresionante. Así que ojalá que se pueda volver a eso y, por supuesto, van a tratar de tener la misma potencia que tienen en la actualidad, con un poco más de sonido, lo cual sería muy bueno para el público. Sumamente interesante. ¿Puede ser que estos idas y vueltas sean lo que catapultó la renuncia del vicepresidente de la FIA o va por otro lado por el tema de la disputa entre pilotos, organización? Sí, si me puedes repetir, que justo se escuchó un poquito mal, ¿eh? No, Perdón, ¿eh? lo que te consultaba era si la renuncia del vicepresidente de la FIA estos días fue específicamente por esto de las idas y vueltas con los motores o si tenía que ver con la disputa entre la organización y los pilotos que hay desde hace ya un par de años. Mira, la política en la Fórmula Uno está muy, muy metida. Hoy es todo político, todo es un negocio muy, muy grande el que se mueve alrededor de la Fórmula Uno. De hecho, en los últimos años con digamos, la aparición de la serie Drive to Survive en Netflix ha tomado una popularidad total. Obviamente hay países que deben estar de acuerdo en digamos, la contaminación sonora, que sería el regreso de los motores V10, y otros que estarían felices. Hoy en un fin de semana de carrera de promedio, no sé en estas carreras en este continente, pero generalmente en Europa o bueno, en Japón hubo 250.000 personas durante el fin de semana, en Europa se promedian 300.000 personas. Es una barbaridad la gente que va a las carreras y el fanatismo que hay hoy por la Fórmula 1. Yo creo que si Liberty Media, que es el promotor nuevo, evalúa un cambio de motores por el sonido y por reglamento, es porque consideran que es mejor. También a partir del año que viene, para agregar esto, va a haber autos, se cambia el reglamento, el concepto de la Fórmula 1 y bueno, ya por eso muchos equipos este año están guardando sus presupuestos para el desarrollo del año que viene. Los autos van a ser un poco más similares entre sí y obviamente la periferia van a marcar la performance. Claro. Pero eso va a estar bueno porque por ahí un equipo con menos presupuesto va a poder pelear de igual a igual con los monstruos, que bueno, hoy es McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull. Un poco el objetivo siempre es terminar con esto de las carreras que van en trencito de DRS, una calecita alrededor y que el fuerte se hace en la clasificación. Sí, esta carrera, estaba escuchando la transmisión y bueno, también escuchar a los periodistas que tienen mucha experiencia. Son carreras de difícil sobrepaso, generalmente el que larga adelante tiene muchas chances de ganar, porque bueno, obviamente las características de este circuito y la degradación del neumático hacen que sea muy difícil hasta con DRS pasar, y bueno, son carreras realmente aburridas para el público en general. A mí particularmente me divierten las carreras que hay sobrepaso, que se puedan pasar, y también el cambio reglamentario viene por un cambio grande aerodinámicamente y estético de los autos. Hoy los autos son muy grandes, muy anchos y largos, y bueno, tengo entendido que van a ser un poco más pequeños, lo cual va a ser mejor para los sobrepasos y para que los pilotos puedan tener un poco más de chances. Hoy en circuitos antiguos, por alguna manera llamarlos, que son un poco más angostos, realmente pasar es muy muy difícil con estos autos que son unos aviones prácticamente grandes. Claro. Por último, y ya con esto te libero, para todos los fierreros argentinos, es un sueño en una carrera, pero a veces no, siempre resulta caro, costoso, complicado y lejano. Y a veces suena un Gran Premio de Buenos Aires. ¿Lo soñamos como algo en el corto plazo o nos sentamos a esperarlo cómodos para los próximos, quizás, con suerte, 40 años? Buena tu pregunta. Tengo entendido que en junio cierra el Autódromo de Buenos Aires para hacer modificaciones y creo que todo el boom que ha generado Franco en Argentina y en la Fórmula 1 para todos los argentinos
nos da una ilusión. Sé que es muy difícil que suceda, pero bueno, todo puede pasar. De hecho, te imaginabas vos que íbamos a tener un piloto en la Fórmula 1 como reserva, como titular, era impensado hace algunos años. Hoy sucedió, hoy está Franco y hay muchos pilotos jóvenes argentinos en la Fórmula 4, que es el primer escalón, digamos, en Europa para estos monopostos. Y bueno, significa que hay empresas que están apostando, que se dejó un poco de consumir el automovilismo interno que teníamos en Argentina y bueno, se vuelven a confiar en los jóvenes talentos que en definitiva van a ser el día de mañana posibles ingresos a la Fórmula 1. Llegar realmente es muy difícil, por más que tengas el talento y el presupuesto, hay 20 nada más y hay muchos de esos 20 que están hace muchos años y van a continuar. Ya sabemos los nombres que todavía van a seguir en la Fórmula 1 con contratos, pero ¿por qué no soñar de tener un representante argentino, como ahora Franco la está peleando, y volver a tener algunos en las categorías preliminares como lo hizo Franco años anteriores? Ahora, vos me decís que en junio van a estar asfaltando el autódromo. Si hace falta, voy yo a empujar el rodillo, te lo digo en serio, con tal de que venga un gran premio en Argentina. No tengo ningún problema, pongo ladrillos, cebo mate, hago la mezcla del cemento, lo que quieran. Ojalá que sí, ojalá que la parte política no sea un impedimento para que vuelva a... Realmente el Galvez tendría que tener a todas las categorías de Argentina corriendo y eso no sucede, y ojalá que de a poquito la parte política quede a un costado y todos los fanáticos del automovilismo podamos disfrutar del Coliseo porteño con carreras internacionales y con todas las categorías a nivel nacional. Ojalá. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo. Te dejamos que sigas disfrutando tu fin de semana. Y estamos en contacto más adelante. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, cuando quieran, a disposición de ustedes, y un placer estar en tu programa. Muchas gracias, pasó Lucas Venamo, piloto argentino, coach de pilotos por Demoliendo Redes. Nosotros nos vamos en la tanda, pero antes junto y ustedes. Estás escuchando Demoliendo Redes por Radio Tú.